propina? No, ¿eh? No. Toma pues. La propina, yo pensé que era una costumbre que ya no quedaba. Que no falte. Así agradecen los vecinos del pueblo los trabajos de José Luis, que cada día reparte unas 70 bombonas de butano. Y así desde hace 8 años. Hoy le hemos acompañado en su ruta de trabajo. Hoy los hombres de Antillón se van hasta el monasterio del Puello, en romería. Y como ven, los mozos tienen que portar esta bandera que tiene 8 metros de mástil. Van a almorzar un montón de tortillas diferentes y en este día tan especial no podía faltar Aragón en abierto. Y en Tauste siguen celebrando sus fiestas en honor a la Virgen de Sancho Abarca y como en toda fiesta que se precie, no van a faltar esta tarde las vaquillas que veremos aquí en unos minutos en directo. El príncipe Guillermo y Kate Middleton ya son marido y mujer tras haberse dado el sí quiero frente al altar de la abadía de Westminster. La novia llegaba radiante en un Rolls Royce con un diseño de corte clásico de Sarah Barton y frente al altar le esperaba Guillermo de rojo y emocionado. ¿Quieren recordarlo? Pues vean estas imágenes. God's holy law, according to God's holy law, for worse, better for worse, for richer, for poorer, richer for poorer. Si de algo se habla hoy es de los vestidos que se han lucido en la boda del príncipe Guillermo y Kate Middleton. Y aquí, Vita, buenas tardes, no vamos a ser menos y los vamos a comentar con mucho detenimiento, ¿verdad? Buenas tardes, Lidia. Vengo directamente de Londres, he sacado unas fotografías, unas instantáneas y vamos a comentar los trajes. Bueno, ahora sí, en serio, y es que yo creo que es el comentario que se hace después, por supuesto, de analizar esa boda de Estado. Llega pues el cotilleo y el comentario de la moda. Y para eso, Belén, tenemos aquí a una especialista. Vamos a empezar con la estrella de la mañana, que ha sido Kate Middleton, ahora ya esposa de Guillermo, del príncipe Guillermo. El traje, ¿qué le ha parecido? Bueno, me ha gustado mucho, ha elegido un diseñador que me gusta, que es Alexander McQueen, diseñado ahora por Sarah Barton, y me ha parecido que ha elegido un modelo muy acorde con su estilo, ha sido fiel a su imagen, a la imagen que conocemos de ella, una imagen sobria que recuerda un poco el estilo años 50 de Grace Kelly, y vamos, me ha parecido que hemos visto a Kate Middleton vestida de novia, ¿no? Y no un comentario, el pelo suelto con ese velo que no a todo el mundo le ha gustado. Yo creo que ella se ha querido ver ella misma o sus asesores le han aconsejado eso y yo soy partidaria de conservar la imagen propia, ¿no? Independientemente de los convencionalismos a los que estamos acostumbrados. Bueno, se ha podido apreciar el velo, el trabajo del vestido, muy parecido a ese estilo de los años 50. Dicen que incluso las personas que han confeccionado el encaje, cada media hora se lavaban las manos para no ensuciarlo y que estuviese perfecto. Y de hecho, hay momentos en los que parece que no lleva nada de velo delante de la cara.
Sí, el velo es muy ligero y deja ver perfectamente la tiara Cartier que lleva colocada, y también deja ver el encaje bordado que me ha parecido precioso de la parte superior, ¿no?, del vestido. Creo que esa ligereza, ese velo tan especial ha contribuido a ver una novia más ligera. Y la cola y el velo, que a lo mejor dicen que es un poco corto. Bueno, yo creo que el vestido es lo suficientemente importante como para no tener que necesitar una cola más grande, ¿no?, y no tener que competir con el vestido de Diana. Creo que ha sido las proporciones adecuadas para el vestido. Dime, Lidia, perdona. Que estabais comentando la ligereza del velo, y es porque era un velo de seda. Era un velo de seda, como decíamos, exacto, y además es un velo que, como decíamos, lo han trabajado en talleres muy especiales. Tenían que lavarse las manos cada media hora para no ensuciar nada y que el velo no estuviese nada, digamos, manoseado, que no estuviese estropeado, que estuviese impoluto. Un velo de seda, además. Sí, y de hecho se ve esa ligereza que solo se consigue con la seda, ¿no? Cualquier otro material en el velo hubiese cambiado esa imagen deseada. Bueno, nada que ver, por cierto, con el traje de Diana de Gales, ya fallecida. Y pasamos ahora pues a otra protagonista, en este caso además, la protagonista podríamos decir oficial, porque es la reina Isabel II, que iba con un color, ¿verdad?, un poco especial, ¿eh? Hay que decir que coincidía además con el color oficial de la Iglesia Anglicana. Sí, lo que pasa es que Isabel II... yo creo que ha estado por encima de eso y se ha vestido de ella misma, ¿no? Iba vestida de Angela Kelly y ha elegido un color que ella frecuentemente utiliza, que se siente segura y vamos, no me ha sorprendido, así que me ha sorprendido. Siempre va igual, es un poco el estilo de la reina Isabel II. Sí, a veces utiliza colores corporativos de la bandera británica, pero el amarillo, el beige son colores habituales en ella. Lo que pasa es que esa foto no es muy... La combinación con el bolso blanco. Sí, a mí la combinación de los zapatos y el bolso en ese color crema tampoco me ha parecido, bueno, lo más sugerente, pero bueno, es correcto, es correcto. Diferente hemos visto, sin embargo, a nuestra reina, a la reina Sofía, que va con un color azul muy favorecedor. Sí, muy favorecedor para sus facciones, para su color de pelo y su tez, un azul tirando a morado, en una seda lisa, un tejido muy rico, que también ha sido fiel a su estilo clásico, discreto, siempre elegante, y de la diseñadora Margarita Noez, que también es una de sus habituales. Y en este caso además estábamos comentando que lo que le gusta más a Belén, y ahí parece ser que sí que es la tendencia, es un poco ser monocromático, llevar un mismo tono desde el tocado hasta los pies. Sí, me parece que hace tener una imagen elegante, como ha elegido doña Leticia, y además esbeltece, que en muchos casos no se necesita, pero favorece también la silueta y es una apuesta segura y a mí me parece, vamos, una apuesta elegante. Que esa es la apuesta que ha tenido doña Leticia, por cierto, que lo hemos visto muy poquito, las imágenes de nuestra familia real han sido muy escasas, que teníamos ganas, por supuesto nosotros, de ver cómo iba vestida. Yo puedo decir que a mí me ha gustado mucho. Sí, a mí también. El rosa palo, ese rosa agrisado, es un color que está muy de moda. Ese es un debate que hemos tenido nosotros en redacción, porque no sabíamos cómo definir exactamente el tono. Si rosa palo, si salmón a lo mejor apagado, si color maquillaje. Pues se denomina actualmente en la moda como colores empolvados, ¿no? Porque nos recuerda un poco al colorete, al maquillaje, ese rosa como empolvado, que no es un color muy favorecedor, pero sí que es muy elegante, es muy elegante, es muy de tendencia y ha elegido una imagen total del mismo color muy acertada, ¿no? Con los zapatos incluidos. Es un poco retro, incluso. Sí, es un estilo vintage, un poco años 20, 30, con el tejido bordado, es
me ha sorprendido, ¿no? Me ha gustado, muy no es que me distinta, haya sorprendido, ¿verdad?, que me haya al resto gustado, de las ¿no? Pero es un invitadas. estilo que he visto que ha innovado un poco. Eso, exactamente, Lidia. Yo creo que ha ido un poquito diferente, que le ha dado un aire pues personal, ¿eh? Que yo creo que además a veces se ha criticado el estilo de doña Leticia, que como que no se atrevía a lo mejor a imponer su sello, y en este caso sí que ha puesto de su parte. Voy a hacer un pequeño comentario. Don Felipe estaba guapísimo, eso ya es una cosecha mía, y aparte del traje o no. Y vamos a pasar ya a las siguientes invitadas, hablando, por cierto, también que se han visto muchos guantes que hay que llevar, un guante puesto y el otro quitado. Y pasamos a un punto que ha sido controvertido. La hermana de Kate Middleton iba de blanco, Filipa, conocida como Pipa. Sí. De blanco. A mí me ha sorprendido, sobre todo al escuchar lo que iba de blanco, que la hermana de la novia, tan parecida anatómicamente con ella, fuese del mismo color, con un vestido que podría ser de novia. Pero visto en imagen, me ha parecido muy armónico que los pajes y la dama de honor fuesen de ese color de novia, porque hacían un total muy armónico junto con las flores y la decoración, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta esa diferencia. Yo creo que en España, en cualquier boda, cualquier novia, si alguien, una amiga o alguien, si encima está más delgada o más guapa que tú, viene de blanco, yo creo que la echas de la boda directamente. Sí, lo que pasa es que este vestido lo ha hecho el mismo diseñador, lo ha hecho Sarah Barton, es de Alexander McQueen, y yo creo que ha tenido una visión muy acertada más allá de lo que estamos acostumbrados a ver, y ha ido a ver ese impacto posterior, ¿no? Son también costumbres diferentes. Aquí las damas de honor tampoco se llevan tanto como en el mundo anglosajón. Y ahora un punto también controvertido. Camila Parker, que ha ido también en colores pastel, que parece ser que ha sido un poco la tendencia general. Sí, la tendencia, esos colores crema, piedra, que han sido muy habituales. Me ha parecido que va también conforme a su estilo, no me llama la atención ni por muy bien ni por muy mal, sino que es ella misma, que eso es un punto positivo, y con su Pamela muy elegante. También con guantes, y además, me he podido fijar muchos guantes, uno puesto y otro quitado, en diferentes medidas, y también los bolsos sobre. Sí. Estos que son así carteritas. Carteras, sí. Que es una duda que yo tenía, porque esto de estar en un cóctel, porque al fin y al cabo la comida era un cóctel, con el bolso cartera, la copa de champán, con la croqueta en el otro lado, pues es un poco complicado. Pero bueno, vamos ahora ya, yo creo que, con todo el respeto, aquí, si bien hemos hablado antes, Belén y yo hemos tenido alguna discrepancia respecto a lo que nos gustaría y a lo que no, podemos decir que aquí en general, con todo el mundo con el que hemos podido comentar, coincidimos. Las hijas de Sarah Ferguson. Sí, Beatriz y Eugenia de York, que han ido de Vivienne Westwood y de Valentino, ¿no? En principio dos diseñadores muy reconocidos y con prestigio. Pero la imagen total que han elegido, aun con zapatos de Jimmy Choo, y claramente, Belén, que estaba un poco fuera de lugar, ¿no? Demasiado llamativas, con un tocado exagerado. Muy mayores, además. Sí, lo que pasa es que, bueno, tienen un estilo también peculiar, ¿no? Que son un poco menos discretas y les gustan los colores más llamativos. Pero bueno. Rápidamente, ¿la mejor de la boda? La novia, para mí, y la hermana de la novia también me ha gustado. Y la hermana de la novia. Bueno, pues ahí están los protagonistas. Decía yo que he cogido fotografías de los trajes porque vengo ahora mismo de Londres, y no es cierto. Porque realmente esta mañana, aunque parezca mentira, seguía la vida, ¿eh? Había más vida inteligente fuera de Londres. Es más, hemos estado en las fiestas de Borja, donde el giro de la boda, vamos, les caía lejísimos. Bienvenidos a las fiestas de la Virgen de la Peana. Son un rey y una reina, que digo que tendría que ir a la boda real de Londres. ¿Y quién va a llevar sus armatos después? Un camión bien grande tendrían que poner, ¿no? Que son de Borja y no los han invitado. El protocolo es demasiado alto para nuestra categoría. Amiga, o sea que si están ustedes por encima de Kate y Guillermo. Mano, No me te engañas. cada uno lo suyo, somos personas. ¿Qué más quisieran los ingleses? ¿Qué más quisieran los ingleses que estuviéramos nosotros allí?
Esto parece la pole aquí de todos los carros. Falta Fernando Alonso. Hombre, ya te digo, aquí atrás estamos. ¿Qué Claro, vamos a hacer? con el carrito toca quedarse un poco al margen, ¿no? Claro, es que hacia adelante es un poco imposible, ¿eh? A lo mejor este es el músico más joven que he visto yo jamás. Seguramente lo es. ¿Qué tiempo tiene? Tiene 2 años y medio. Y va vestido ya de orquesta. Su traje como el Yayo y como papá. ¿El Yayo también está en la orquesta? El Yayo es el director. Mira, y el papá yo no sé si va a poder tocar el instrumento porque se le cae la baba, ¿eh? Ya decía yo que faltaban los cabezudos. Digo, están los gigantes y los cabezudos. ¿Dónde están? Este es pequeñín, pero cabezudo, cabezudo. Usted no me pegará, ¿no? En el trasero. ¿Eh? ¿Me va a encorrer? ¡Uy! Se lo toma muy en serio el trabajo, ¿eh? Me voy corriendo, venga, hasta luego. Y corriendo nos vamos hasta el encierro de la ganadería de los hermanos Murillo, conde de Tauste. Ha costado mucho tentar a las vacas y eso que algunos ponían mucha pasión. Los veo muy arreglados, con las gafas, aquí la camisa con escote. Para que no nos dé el sol muy de fuerte. Pero así uno no sale a correr al encierro. Bueno, ahora tú y yo vamos. A nosotros, vamos a ir. No ve que veo que se ha puesto todo trajeado. A nosotros nos sienta mejor las vacas en el plato ya. Entonces me dicen que la vaca mejor en el plato que en el encierro. Mejor. Se echa risadica con vino tinto y ¡bah! Eso es lo mejor de Aragón, lo mejor del pueblo. Oye, pues les tomo la palabra, así que dejo el encierro y nos vamos a comer. Venga, vámonos. Espera. Ah, sí. Hala, pues vámonos. Vámonos por ahí. ¿Hasta dónde nos vamos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo que dónde voy con la preciosidad más grande que hay en Borja? Por ahí, de paseo. Y así los vecinos de Torrellas ya saben que pueden salir a comprar sus bombonas de butano. Hoy acompañamos a José Luis en una jornada de reparto. Se lo contamos en unos minutos en Aragón en Abierto. Yo a Victoria, bueno, él es muy guapetón y ella también, pero ya la veo, pues no lo sé, un poco estirada y muy seria. Tendría que ser un poco más amable, un poco más simpática. De pueblo en pueblo y con la bombona a cuestas. Así trabaja José Luis, repartidor de butano desde hace 8 años. Hoy le hemos acompañado en su día de trabajo. Vean. Cuando suena el claxon, José Luis, la gente ya sabe que usted ha llegado al pueblo. Sí, entonces la gente que tiene las bombonas sale a recogerlas a la puerta. Bienvenido, ¿eh? Sí. Aquí tenemos a Adoración, además que está esperando para pagar. Hoy hay trabajo, ¿no? Sí, es que el fin de semana pasado no vinimos porque era fiesta. Cada día lleva una ruta distinta y a esta ruta toca los viernes, Torrellas y Los Fallos. Usted hoy ha oído el claxon y ya sabía que tenía que venir a comprar la bombona de butano, ¿no? Pues claro, así, ya teníamos lo vaciaba aquí y ahí viene, le pagas y a tu casa. La forma de saber que hay que dejar butano es que esté la bombona en la calle. ¿Tira propina? No. Toma pues. La propina, yo pensé que era una costumbre que ya no quedaba. Que no falte. De normal hacemos unos 70 kilómetros al día en rutas y se reparten ahora aproximadamente alrededor de 70-75 botellas. En invierno algunas más, pero ahora, para el tiempo que estamos, yo pienso que aún se va vendiendo algo. Ascensión hoy, José Luis viene incluso acompañado de la televisión. Mira esto ya es reparto con glamour, ¿eh? Qué lujosa mía hoy. Pero además es que le están ustedes esperando en la plaza del pueblo ya, ni siquiera esperan al claxon. Sabían que venía hoy, ¿no? He venido porque me tiene que hacer contrato, que no tengo contrato de este butano. Y además a mí me han hablado muy bien de José Luis en otros pueblos, que me dicen que es muy puntual. ¿Cuál, este o el otro? Este. Mucho, barbaridad. Muy majo hombre.
le pegue con el palo al pobre José Luis. Te he hecho buen artista. Uy, papá, ¿qué le haces a la mamá? Que nada, te ponen una bendición. Yo pues le ha puesto el butanero esta mañana. A buen tío. Pero es que hay muchos chistes de butaneros, claro. Que hay muchos chistes de butaneros. Sí, cuéntame uno pues. Yo no me sé ninguno, pero claro, la fama y los butaneros son un mito erótico, No, pues, claro. Y ahora llevarán razón. Supongo que alguna vez te habrán hecho la broma, ¿no? Posiblemente sí. Alguna. Bueno, pero vamos a decirle a la mujer de José Luis que esto es una broma y que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? La realidad, exactamente. Porque va rápido en cada parada. Vamos rápido y esto hay que hacerlo rápidamente. Y además, vamos a decir una cosa, las bombonas de butano se llevan de una en una. De una en una. No como vemos en la televisión que las llevan en plan más fuerte, 2 en 2, no. De una en una porque de 2 en 2 te puedes lesionar. ¿Cuánto pesa ahora una bombona? 20 kilos. ¿Cuánto pesaba antes? 30. Ahora mucho mejor, ¿no? Mucho mejor. 14, 1,15. ¿Cómo ha subido el butano, Y 5,20. Oiga, un billete de vamos, no, Esto es lo más barato que hay. una jubilación que tenemos de perrica. Lo más barato que hay, el butano. ¿Y se quejan del precio? No. Si llevas 8 años repartiéndolo y antes no costaría lo mismo, claro, se quejan del precio. Pues no se quejan, pero son constantes y hay que morir al palo, no hay otra cosa. Mucha gente que vive en las ciudades dirá, pues si el butano igual ya no se utiliza tanto. No, sí se utiliza, sobre todo ahora de cara al verano, ¿no? Cara al verano sí, se está utilizando porque hay muchas torretas y casas de campo y como no se puede hacer fuego, pues aprovechan para las barbacoas para guisar con butano. ¿Aún te esperan en más pueblos, no, José Luis? Sí, me esperan en San Martín y en Santa Cruz. Y ya terminaremos la jornada y nos bajaremos a Tarazona. Venga. Pues que tengas buen reparto, José Luis. Vale, muchas gracias. Adiós. I give thee my troth. Estas imágenes han dado ya la vuelta al mundo. El príncipe Guillermo y Kate Middleton ya son marido y mujer y la boda ha logrado cumplir las expectativas que había generado. La novia llegaba esta mañana en un flamante Rolls Royce negro, un auténtico clásico, al igual que los clásicos que nos va a enseñar esta tarde nuestra compañera Yolanda. Vemos que ahí también tienes, Yolanda, un Rolls Royce. Exactamente, de hecho estás viendo la Lady, que es el signo que estigmatiza, que identifica a todo Rolls Royce. Por cierto, Lidia, ¿qué tal me sienta el Rolls Royce? ¿Cómo me ves tú aquí? Pues yo te veo estupendamente. Yo creo que esto le sienta bien a todo el mundo, ¿eh? Yo creo que también. Bueno, pues precisamente por tener este diseño, por tener esta capacidad, por tener esta línea y esta imagen, el Rolls Royce, que es un coche inglés, es el preferido por la Casa Real inglesa y también por muchas novias aquí en Aragón. De hecho, Carlos, que es el gerente de esta empresa de alquiler de coches clásicos, puede dar fe de ello. ¿Cuántas novias se pueden haber subido en este Rolls Royce, Carlos? Pues en ese Rolls Royce aproximadamente en los 6 años que lo tenemos habrán subido unas 200, 250 novias. Vamos a ver si te parece algunas de las características de este vehículo. ¿De qué año es? Este es un Rolls Royce Silver Shadow del año 72. En color blanco. ¿Podemos decir que conserva todos los materiales originales? Por ejemplo, vamos a hablar de los asientos. Los asientos son de cuero original, luego todo el salpicadero también es de maderas nobles. Siempre es típico que Rolls-Royce y Bentley carrocen sus coches con maderas nobles y con siempre los asientos de cuero, lógicamente. A mí me ha llamado, Lidia, muchísimo la atención una cosa, y es que tiene elevalunas eléctrico. Sí, tiene los 4 elevalunas eléctrico, siendo un coche del año 72, lo cual pues no era muy habitual. Carlos, te voy a pedir por favor que pases un momento, ya que está Jorge en nuestra cámara viendo el interior del vehículo, para que nos muestres la radio. ¿De qué año estamos hablando que se fabricó esta radio también? La radio es original también del año 72, entonces en aquella época no había cassettes, o en Inglaterra no debería de haber cassettes, entonces utilizaban unas cintas parecidas a lo que son las cintas VHS, que se metían aquí, que eran muy grandes y que solo daban cabida a 3 canciones. Lo que antes llamaban las cartucheras, ¿no? Correcto, las cartucheras. Bueno, y también hay una peculiaridad, no sé si podemos escuchar el ruido, vamos a arrancarlo ahora mismo, Carlos, si no te importa, que tiene un ruido muy característico, ¿verdad? Sí, dicen que un Rolls Royce tienes que poner una moneda de canto y cuando pones el coche en marcha la moneda no se debería de caer. Yo no sé si llegará a tanto, pero vamos, muy parecido tiene que ser. Otra peculiaridad, podemos ver ahí la antena
que yo insisto, para el año 73 es muy curioso que una antena se pueda subir y bajar desde dentro del vehículo. Muchos avances. Sí, no sube automáticamente, la tienes que subir tú, desde aquí, desde dentro del vehículo, pero sube eléctricamente la antenita solar. Bueno, veíamos que esta mañana Kate Middleton, Carlos, vamos a ver el otro vehículo si no te importa, y también el príncipe Guillermo llegaban en otro Rolls Royce muy parecido a este que tenemos aquí. En concreto, el modelo es un poco diferente porque este es algo más antiguo, ¿verdad? Sí, este es un coche del año 62, es un Silver Shadow y es un coche como con más glamour, ¿no? Como con más caché. ¿Qué similitudes tiene con el coche en el que han llegado esta mañana los príncipes? Es prácticamente el mismo, lo que pasa es que ellos han llegado en un Phantom, que es como un poquito más grande, que es como este coche como si lo hiciéramos limusina, pero el coche, lo que es la carrocería, es prácticamente exactamente igual que esta. Bueno, pues Carlos, yo te agradecería mucho que me dieses un paseo en este Rolls Royce, si no te importa, ¿es posible? Sí, faltaría más. Bueno, pues vamos a ver si consigo abrir la puerta, eso lo primero. Y Lidia, si este es un coche de lujo, dentro de unos minutos vamos también a ver cómo se puede preparar un menú digno de una ceremonia nupcial. Así que yo no soy Kate Middleton, pero me voy a sentir, si es posible, princesa por un día. Por cierto, que este es el coche que también utilizaron Marta Sánchez y Carlos Baute para su famoso vídeo de 440. Pues Yolanda, disfrútalo y eso, sueña que eres princesa por un día. Muchas gracias. Y nosotros de fiesta en fiesta vamos, porque los vecinos de Antillón celebran hoy uno de los días más populares del año con una romería en honor a la Virgen del Puello. Es una romería a la que tradicionalmente solamente acudían los hombres y nosotros hoy les hemos acompañado. Día festivo en Antillón, todos los hombres han venido al monasterio del Puello y hay que subir esta bandera gigante, que hay una tradición. ¿Quién la sube? ¿No la sube cualquiera? No, la suben los mozos, los que aún no se han casado, la suben y cuando se casan pasa a los siguientes. ¿El clavel por qué es? El clavel es una tradición que lo llevamos ya de siempre y entonces hay que llevarlo porque distinguir un poco los que son bandereros de los que no lo son. Después de la misa, la tradición manda venir a besar a la Virgen del Puello. Por el camerín. ¿Usted, Eusebio, lleva muchos años viniendo? Yo soy hijo de Antillón, pero hace muchos años que estoy fuera, en Grañén. Y todos los años vengo. ¿Acude siempre? Siempre, siempre. Ya desde pequeño veía con mi padre. Porque es una tradición que vengan los hombres. Sí, eso es. Hoy los hombres, antes venía un día y se hacía noche, y al día siguiente se marchaba. Se venía el último día de abril y se marchaba el 1 de mayo. Y por eso decían, los de Antillón estaban un mes en el Puello. Vemos que los de Antillón saben lo que hacen, ¿eh? Que vino no falta. Sí. ¿Cuántas botas llevas rellenadas ya? Pues unas 8 o así, de momento, y las que quedan. Y después de subir hasta el Puello, estar en misa, llega la hora de almorzar. Que no se almuerza cualquier cosa, son tortillitas. No. La tradición es tortilla. A ver, ¿cómo son? Aquí te podemos enseñar, mira. Aquí tenemos tortilla de patata, champiñón, gambas, sobre todo variedad. ¿Y estas quién las ha hecho? Pues mi madre. Ya Se tiene nota, mano, la abuela. El comedor repleto. Cristina, señora alcaldesa de Antillón, ¿cuánta gente se junta este día? Pues nos juntamos 220 personas. Como veréis, las tortillas son muy pequeñitas. Son pequeñitas pero individuales, ¿no? Individuales. Así no hay pelea. Así no hay pelea para que cada uno prueba varias tortillas. La verdad es que las mujeres pasan el día de ayer haciendo tortillas toda la tarde. Es muy típico este almuerzo. La gente les entusiasma el subir a almorzar tortillas. Buenísimas. Me han dicho a mí que si no llega alguna para las mujeres se enfadan. Hombre, claro que les sabe mal, pero como son normal hay que guardarles, ¿no? Están bendecidas. Son más buenas. Poquitas mujeres, pero algunas estamos. Sí, desde hace unos años yo sí que voy viniendo, ¿eh? ¿Qué tal nos tratan los hombres de Antillón? Yo muy contenta estoy. ¿Sí? Sí, me lo paso muy bien. Ustedes ya están a medio almuerzo, pero no sabemos qué hacen después. Después nos bajamos a Barbastra a tomar verbú. Unas gambicas, unos calamares, porque esto ha sido poco, ya lo veis. Que un poco sí, ya lo veo que para los de Antillón poco es. Muy poco. Pues antes veníamos con la bandera desde el pueblo corriendo. ¿Desde el pueblo, andando? Sí, bueno, primero veníamos con la campaneta. Yo he venido muchos años con la campaneta. Con la bandera solo he venido 2 años o por ahí cuando tenía 13 o 14 años. Y hacíamos aquí en la noche. Aquí no quedaba mueble sano por aquí. ¿Se quedaban a dormir? A dormir, sí. Veníamos el día 30 y marchamos el día 1. Este señor es Jesús Gracia y es el más mayor de toda la romería. Sí. Tiene
88 años. Voy, el mes que viene hago los 89. ¿Y qué tal se lo está pasando? Bien. ¿Está contento de poder venir cada año? Sí. Oye, ya venía cuando era con una campanilla, por aquí, por la Luenga, por la Clamor. Y si les hemos enseñado al romero más veterano, este, sin duda, es el más jovencico. Este es más joven para muchos años, pero que se acostumbren a traerlos ya. Que tiene 4 meses. Esto es una tradición y no se puede esto, hay que empezarla de pequeño, desde que nacen, como este a los 4 meses, hasta que se muera el abuelo. Este tiene 4 meses, pero usted trajo a su hijo, que es el abuelo. ¿Usted trajo a su hijo? Con 2 meses. ¿Con 2 meses? Con 2 meses, 2 meses. ¿Y no ha fallado un año? No he fallado en 58 años que voy a hacer. Y mi hijo, 31, tampoco ha fallado ninguno. Ni fallará si hay salud. El mejor cierre que podíamos tener. Nos van a cantar. Debajo la tierra esté y el día que yo me muera debajo la tierra esté. Y ahora nos vamos a Tauste porque allí continúan las fiestas en honor a la Virgen de Sancho Abarca y a esta hora tiene que estar a puntito de empezar ya ese concurso de anillas y recortes, ¿verdad, Antonio? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Lidia. Hola a todos. Pues fíjate cómo está la plaza, a rebosar, y es que claro, todo el mundo se ha querido apuntar esta tarde a venir a la Plaza de Toros de Tauste para disfrutar, como tú muy bien dices, de este concurso de recortadores con anillas Villa de Tauste. Desde el año 2005 se está celebrando y te quiero enseñar una cosa que por ahora nadie ha visto, solo nosotros. Fíjate, estos son los trofeos de los campeones y los subcampeones que ganen esta tarde. Ya te digo, es un concurso que se celebra desde el año 2005 aquí en Tauste de seguido y que este año está siendo muy especial porque se han presentado muchísimas parejas. José Luis, organizador, ¿cuánta gente se ha presentado este año? Buenas tardes, pues se han presentado 10 parejas a nivel nacional, llevadas desde la Comunidad Valenciana, Aragón, Navarra y La Rioja. Estamos a puntito de empezar, Le he dicho un momentito, José Luis, que vamos a conectar un momento para que nos contéis un poquito cómo va a ir todo y ahora comenzamos. A puntito de empezar, supongo que los chicos estarán nerviosos. A puntito, sí, como podéis ver, ya están calentando por ahí por el callejón y aquí en el patio. Y nada, el sorteo ya se ha realizado, la suerte ya está echada, como se suele decir, y nada, esperando que todo salga bien. Hay que recordar, porque claro, de un año para otro, Lidia, yo no sé a ti, pero a mí se me olvida. Previamente se hace un concurso, ¿verdad?, para ver en qué posición sale y qué vaquilla les toca. Eso es, se hace un sorteo, ellos conocen prácticamente todas las vacas que se van a sortear, porque las conocen ya de otros concursos, son vacas pues muy experimentadas en este tema como ellos. Y nada, pues es bastante decisivo también el tema del sorteo, porque todos ellos están muy bien preparados. De todas maneras, Lidia, luego José Luis estará con nosotros comentando un poquito porque él sabe muchísimo mejor. Él es además ganador de varios concursos nacionales, ¿verdad? Luego hablaremos con él y nos irá narrando poco a poco cómo se va desarrollando este concurso que está a puntito de empezar. Pues enseguida veremos entonces, Antonio, a todos estos mozos en acción. Gracias. ¡Bonito! Oh, precioso, 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 precioso. ¡Qué bonito! Ay, mira que niña, ¿hacen buena pareja o no? Sí, precioso. Enseguida veremos esa historia, pero antes, como cada tarde, saludamos a nuestro